de la mañana con 33 minutos, 8 de la mañana 33 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Ya tenemos en nuestra pantalla a nuestro primer invitado, el coronel retirado Mario Pazmiño Silva, que fue jefe de inteligencia del ejército y también pues un permanente consultor de temas de seguridad en el país. Le damos la bienvenida al coronel Mario Pazmiño y le quiero preguntar, en verdad, hay mucha gente que dice que a propósito del tema de la seguridad, como que hay una sensación de alivio, como que hay menos hechos criminales, como que la actuación del dúo militar-policía está trabajando consensudamente con el apoyo del gobierno. Pero las estadísticas respecto a crímenes y delitos dicen lo contrario, por lo menos en lo que corresponde a la zona 8, acá en Guayaquil, en San Borondón y en Durán, con altos índices de secuestros y hechos de sicariato. ¿Cómo lo ve usted, coronel? ¿Realmente hay una sensación de alivio producto de una baja de las estadísticas de la criminalidad o es todo lo contrario? Buenos días. Muy buenos días, así es. Un cordial saludo para Radio Atalaya. Gracias por la gentil invitación. Con relación a su pregunta, es necesario analizar que la decisión del presidente de la República fue acertada indudablemente para poder dar tranquilidad a la población. Sin embargo, pues los diferentes operativos que se han hecho, las capturas que se han realizado, no están generando el éxito que deberían generar. ¿Y esto por qué? Porque gran parte de las estructuras delictivas entraron en una etapa de clandestinidad. Y esa etapa de clandestinidad no es que les hace retirarse totalmente de sus actividades delictivas. Lo que están haciendo al momento es precautelando su integridad. Y pues tienen que salir a delinquir, por lo tanto, estas acciones se fueron incrementando en algunos lugares, provincias de Guayas, provincias de Esmeraldas, provincia de Pichincha, donde, si bien es cierto, ya no existía mayor actividad de narcotráfico, es correcto, porque se han golpeado fuertemente estas estructuras, pero sigue existiendo también narcotráfico, pero se cambió las modalidades, las actividades delictivas, y se cambiaron a la extorsión, que siguió subiendo significativamente, hasta el punto que el presidente ya declara que va a conformar una unidad para combatir directamente las extorsiones y las vacunas. Y incrementaron también los secuestros en forma exponencial. Pero si por un lado están dando tranquilidad a la población en que ya no existen algunas eh, actividades delictivas fuertes, por otro lado, yo creo que está faltando una presencia disuasiva permanente. ¿Y a qué me refiero con esto? El Estado no tiene una presencia en territorio permanente las 24 horas del día. Entonces, las organizaciones delictivas regresan nuevamente a sus sectores o santuarios y continúan operando y continúan haciendo de las suyas. Si bien es cierto, hay una relativa calma, pero recuerde usted que cuando existen relativas calmas, vienen los coletazos y vienen también las acciones de parte de estas organizaciones, las retaliaciones, y eso no estamos viendo todavía. Entonces, yo creo que el gobierno, por un lado, inicialmente tomó la decisión de actuar contra el crimen organizado y todos los ecuatorianos apoyamos. Sin embargo, pues estas acciones no se complementan en su totalidad con acciones concretas como esta de presencia disuasiva permanente que le permita y le dé más tranquilidad a la población y reduzca aún más los índices que están comenzando a crecer. En otras palabras, coronel, necesitamos una política de Estado en el tema de la seguridad, pero más que eso, necesitamos financiamiento, así como se presentan proyectos de ley de carácter emergente para subir el IVA. ¿Por qué no se presentan proyectos de carácter emergente para financiar la seguridad permanente
que defina una política de seguridad del país, empezando por el tema de las penitenciarías, que son en donde se empieza a generar el germen de la delincuencia. ¿No le parece, Mario? Sí, correcto. Sí, desde yo me parece que el Estado tiene que generar primero políticas públicas de largo plazo. Aquí el problema que tenemos es que llega un gobierno y quiere solucionar el problema, pero los 4 años que tienen no le permiten. Llega el otro y cambia todo lo que ha hecho el anterior y plantea nuevas soluciones, supuestamente. El problema es que no tenemos una planificación de largo plazo y políticas públicas de largo plazo. Eso es lo que se necesita hacer. En el caso del presidente Noboa, tiene dos factores que son muy claros y que están en contra de él, y eso sabe, me imagino él, claramente. El primero es que no tiene ni el tiempo, ni tampoco tiene los recursos. Por lo tanto, lo que usted acaba de decir, así es necesario que se vea una estrategia para poder recaudar esos recursos en beneficio de la seguridad. Pongo un ejemplo, las famosas tasas de seguridad que tienen los municipios. Allá tienen también recursos que no hacen nada, indudablemente que no hacen nada, pero ahí le van sacando a la sociedad gran parte de esos recursos para incrementar la situación de seguridad. Por otro lado, yo creo que es importante y vital que el Estado como tal, pues busque el apoyo internacional que es tan necesario en estas circunstancias. Y la comunidad internacional está, a mi criterio, presta a colaborar con el presidente y el gobierno, porque se ha visto ya declaraciones de intenciones de algunos países en ese sentido, pero necesitan planes que sean concretos, planes que sean claramente estructurados y definidos. Y eso pues le va a dar tranquilidad a la comunidad internacional y también los recursos pueden venir desde ese lado. O sea, hay un sinnúmero de mecanismos que se pueden utilizar. Sin embargo, el problema principal acá es que el tiempo que tiene el presidente de la República es muy corto y eso pues está acelerando los procesos y a veces esos procesos que comienzan a acelerarse pueden también tener reacciones sociales. Coronel, un plan objetivo nacional específico, estratégico de seguridad, ¿qué, qué, qué, qué componentes tendría? Porque aquí es fácil de decir, miren, hay que controlar la frontera sur y norte, hay que controlar aeropuertos, hay que controlar puertos, hay que controlar rastrillos, hay que controlar consumo de droga. Bueno, están establecidas en términos generales la situación y hay que controlar las cárceles. O sea, haciendo un análisis muy breve ciudadano, ahí están los hechos. Ahora, los científicos van a decir, falta lo otro, falta lo de acá, falta lo de allá. ¿Cuál es su criterio sobre eso? ¿Qué nomás contendría una política de seguridad en el país? Una política de seguridad en el país, primero, parte de un diagnóstico situacional. Segundo, una vez que se tiene el diagnóstico situacional, se levantan grupos de trabajo con el propósito de ir analizando esta problemática y sacar ciertas soluciones. Luego se plantean soluciones. Unas soluciones son orientadas específicamente al campo de la seguridad y del control, como la que estamos viendo, pero hay otras que no están tomándose en cuenta. Por ejemplo, el tema de el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto psicosocial, el aspecto relacionado también a la política internacional. Hay algunos elementos que tienen que ir conformando este plan macro a nivel nacional, porque todos estos elementos van a generar ciertas alternativas que le faciliten al gobierno mejorar las condiciones de vida de un sector o de toda la sociedad ecuatoriana. O sea, el plan como tal no solo es voy a incrementar presencia en la frontera norte, voy a poner mayor cantidad de marinos en el control de los puertos. Eso es una parte pequeña, pero el plan es macro, es un plan nacional. Tienen que estar diferentes componentes del poder nacional. Los diferentes ministerios tienen que incluir una planificación dentro de este plan nacional.
Ese es el éxito de un plan que verdaderamente tenga una visión nacional. Ahora, coronel, hay otro asunto, ¿no? Lo más inmediato. Estamos en un estado de sección que ya mismo va a terminar, indudablemente que termina. Y entonces la gente se pregunta, ¿y de ahí en adelante qué harán los militares? ¿Quién se encargará del control de las penitenciarías? ¿El SNAI? ¿Qué va a pasar con la política carcelaria del Ecuador? Que es de donde, como repito una vez más, se origina el germen de la delincuencia. ¿Qué va a pasar entonces? No nos han dicho absolutamente nada. Yo no sé si el plan Fénix, que todavía no lo acabamos de conocer, diga algo al respecto. ¿Hay algún plan, alguna estrategia? Yo creo que al momento en el tema carcelario especialmente, pues el hacer algunas acciones o el tomar algunas acciones y decisiones por parte del gobierno central, pues han corregido ciertas dinámicas de inseguridad existentes, pero también es necesario ver que gran parte de estas se deben a la presencia de las Fuerzas Armadas en ese espacio. Pero esas Fuerzas Armadas tienen diferentes misiones constitucionales, no pueden quedarse ahí todo el tiempo y los militares van a tener que salir en algún momento. Pero el peor error que se cometería sería entregarle nuevamente la administración al SNAI. Ese sería el peor error. Es una institución que está corrompida en su totalidad y las diferentes investigaciones que se están realizando por parte de la Fiscalía lo van demostrando. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberían haber hecho desde el inicio? Debían haber comenzado a preparar nuevos eh, profesionales para hacerse cargo de esta responsabilidad. Y no militares ni policías, porque los militares ni los policías no están preparados para administrar centros carcelarios. ¿Quiénes son los que tienen que administrar esto? Pues criminólogos, antropólogos, sociólogos, expertos de negociación, expertos de manejo de crisis, expertos en rehabilitación social. Esas son las personas que tienen que estar ahí a cargo de estas organizaciones y estructuras, y no una, sino comités. Lamentablemente, acá lo que estamos viendo es que, si bien es cierto, Fuerzas Armadas logró revertir ese germen que se estaba ya instalando en los centros carcelarios, pues, y por eso al momento la población carcelaria pide a gritos que los militares no salgan, porque ya no van a tener que pagar las extorsiones que tenían. Y esas extorsiones de supervivencia, porque si no pagaba le mataban o le comenzaban a golpear, pues la gente está satisfecha, pero se necesita que otra fuerza entre a realizar este tipo de actividades. Porque el momento que el presidente de la República diga, señores, vamos a hacer una presencia disuasiva en territorio, va a tener que retirar a las Fuerzas Armadas del control carcelario, porque ahí sí van a necesitar mayor contingente militar para esto, porque son Ah, 24 horas al día. ahora, se ha dicho, se ha anunciado la probabilidad de que se cree una policía penitenciaria para controlar las 35 cárceles que existen en el Ecuador. Policía penitenciaria, ¿será de origen policial? ¿Será de origen militar? ¿Será de origen eminentemente privado? ¿Será muy técnica? ¿Se tendrá recursos? ¿Habrán buenos suelos para pagarles a los guías penitenciarios para que no se dejen extorsionar de los presos? ¿Qué nomás será, coronel? Yo creo que primero esta policía penitenciaria tiene que reunir lo fundamental. Y lo fundamental es una capacitación que a mi criterio debería ser por diferentes instituciones internacionales que capaciten, que entrenen, que les den los recursos necesarios para poder hacer frente a un problema que es sumamente grave, que es el nivel de delincuencia en los centros carcelarios. No todas las personas tienen o reúnen las condiciones para estar trabajando en ese ámbito. Acá lo que hicieron es, gran parte de las personas que están ahí de los guías penitenciarios, pues son cuotas políticas y llegaron allá para poder tener un sueldo. Y ahí es el problema, porque son corrompidos rápidamente. Pero lo que necesitamos aquí es que se forme adecuadamente a estas estructuras y se le dé
pues los recursos necesarios para poder hacer frente. Indudablemente que el tema de los salarios de estas personas que trabajan en estas condiciones que son sumamente críticas, pues tendrá que ser muy bueno para evitar también la contaminación. Pero además de eso, deberá haber una rotación permanente, de tal manera de que no exista una contaminación rápida. Y, por otro lado, deberán estar sujetos a pruebas de confianza también cada uno de estos funcionarios, porque ya con la experiencia que tenemos, vemos que en cada cárcel el 90% de los miembros de los guías penitenciarios están involucrados dentro de esta situación. Los altos funcionarios del SNAE están involucrados con las organizaciones delictivas. Entonces, hay que hacer una reestructuración total y una reforma total del sistema carcelario y de las personas que van a ir a trabajar en esos sectores. Bueno, aparte del tema carcelario, hay otro problema también que hay que considerar, que ahora pues el crimen ya no es solamente local, sino transnacional, la criminalidad, las bandas delincuenciales y de terroristas. Usted ve que ya bandas de Ecuador están inmersas en Perú, van para Chile, las de Chile vienen acá, las de Colombia y de Perú también. O sea, estamos hablando de una estrategia que hay que necesariamente aplicar con la ayuda de todos los gobiernos inmersos en este problema, coronel. El día jueves de la semana pasada, miércoles, perdón, la semana pasada, me invitaron a la Escuela Superior de Guerra del Perú para dictar una conferencia sobre lo que es el crimen organizado en el Ecuador y Latinoamérica. Y hay una condición que se refleja en todos los países, y es que América Latina, al ser un centro especial por la cantidad de droga que se genera y la ubicación de los tres países productores de cocaína del mundo, los más grandes, pues también tiene otra característica, y esa característica son que en América Latina existen cuatro grandes centros de acopio regional en la cuenca pacífica, perdón, atlántica, y uno en la cuenca del Pacífico. En la cuenca del Pacífico está el Ecuador, que lidera el tema de salida de drogas hacia el mundo. Y en la cuenca atlántica está, pues, Rosario en Buenos Aires, cerca de Buenos Aires, en Argentina. Está Sao Paulo en Brasil, más arriba está Caracas y el Golfo de Maracaibo en Venezuela, está Limón en Costa Rica y están dos localidades fronterizas en Guatemala, que son centros de acopio internacional. Y estos centros de acopio internacional lo que generan es una mayor cantidad de droga para seguir pues abasteciendo a nivel global. El problema radica en que no tenemos políticas ni acciones combinadas o conjuntas regionalmente. Yo planteé en ese simposio que América Latina tiene que reunir o hacer tres cosas fundamentales. El primero, crear una fuerza de interdicción regional que les permita a todos los países contribuir con fuerzas de élite para formar una gran fuerza de intervención internacional para poder actuar contra el crimen organizado, porque solos no vamos a poder hacerlo. Segundo, crear un sistema de inteligencia regional del cual cada país pueda nutrirse y pueda también colaborar. ¿Qué pasa? Ponía un ejemplo. América Latina tiene la presencia del Tren de Aragua. ¿Qué tenemos del Tren de Aragua? Muy poca información. ¿Por qué? Porque cada país tiene pequeñas pastillas de información. Pero si unimos toda esa información, podemos tener un concepto mucho más claro de la amenaza. Y el tercer elemento es crear un sistema de fiscalía o un sistema judicial regional para que pueda actuar en apoyo a estos dos elementos anteriores, la fuerza de intervención o reacción inmediata y el sistema de inteligencia regionales, de tal manera que se puedan legalizar todas estas acciones por parte de estos elementos. Me parece que eso es importante y vital, porque de hacerlo solo, como lo estamos haciendo al momento, cada uno de los países trata de combatir con sus mejores recursos, con sus mejores armas, este flagelo llamado crimen organizado transnacional. No lo van a poder hacer, señores. No tienen ni los recursos, no tienen la capacitación, no tienen ni tampoco
la cantidad de fuerzas para poder hacer esto. Pero regionalmente sí podemos atacar este problema. Lo que usted dijo es una gran verdad. Una vez que se declaró en Ecuador este conflicto armado interno, hubo yo diría, una mutación desde el Ecuador y también una salida de estas fuerzas hacia el exterior. Ahora tenemos a 3 o 4 organizaciones nuestras operando en Colombia, Departamento de Nariño y Departamento de Putumayo. Y tenemos tres organizaciones operando también en el departamento de Tumbes, Piura y Lambayeque. Y hay algunas que se han desplazado hacia el sector de Chile. Entonces, no es que esto se queda encapsulado en el territorio ecuatoriano, esto sigue abriéndose. De Perú hemos recibido cerca de 26 bandas que trabajan con las bandas locales en todo lo que es el tráfico de drogas, armamento, munición, contrabando, etcétera, etcétera. De Colombia tenemos de igual manera un sinnúmero de organizaciones delictivas que están operando al interior de nuestro país. Y esas son disidencias, son la Segunda Marquetalia, son el Ejército de Liberación Nacional, son las FARC, son un sinnúmero de organizaciones, hasta el punto que en el escenario regional también les interesa a otras organizaciones que están fuera de este escenario, digamos, o este área de interés. Y son, pues, una protomafia brasilera que también está ingresando ya al tema de buscar el producto, la cocaína en el departamento de Putumayo y los carteles mexicanos. Pero súmela a esto, las mafias internacionales como la mafia albanesa, la mafia andrangheta, que están operando desde mucho tiempo atrás. Entonces, el cóctel que tiene el Ecuador y América Latina es un cóctel sumamente peligroso. Cualquier rato va a estallar. Las 8 de la mañana, 55 minutos, 8 de la mañana, 55 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el coronel Mario Pazmiño Silva. Le damos la bienvenida al director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está usted? Las 8 de la mañana con 55 minutos. Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla García y muy buenos días, por supuesto, al coronel Mario Pazmiño, agradeciéndole por su presencia aquí en Sistema de Emisoras Atalaya. También a nuestro compañero del Sistema de Emisoras Atalaya, al abogado Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso en este día martes, como bien dice Alcides, que es 19 del mes de marzo. Un cordial saludo, Alcidito, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Ahí también saludando a nuestra gran compañera Noemí Ceballos, que ya la veo ahí, como siempre, guapa y reluciente. Gracias, Claro, Alcides. Buenos claro. días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por el aprecio, el comentario. Y usted entiendo que ya estuvo de mañana practicando, haciendo ejercicio, ¿no? Sí, la hora de todos los días, claro que sí. Qué bueno, me alegro. Así, con calor y todo. Sí, hay que entrenar. Claro, bueno, así mismo es. 8:56 minutos, 8:56 minutos, está en efecto con nosotros nuestra compañera, la ingeniera Noemí Ceballos. Yo quería aprovechar para preguntarle, y luego vamos con Noemí, con Gustavo, al coronel Mario Pazmiño, acerca de estas mafias internacionales a las cuales usted se refería, a la Andrágueta. Pues en Italia hay también la famosa la mafia, y dentro de eso están también los albaneses. ¿Qué diferencia hay entre la mafia albanesa y los grupos, por ejemplo, que tenían que ver con el señor Norero? Mejor dicho, me voy a corregir, voy a hacer una revisión con el señor, sí, Leandro Norero, correcto. Está aquí. No, Con primero, el hay una diferencia clara entre las dos señor mafias. Norero, ¿cuál es la diferencia? ¿Con quién?
No, no le escuché la última parte, pero bueno, con relación a la pregunta hay una diferencia clara entre las dos mafias, la mafia albanesa y la mafia 'ndrangheta. Recordemos que estas dos mafias son un poco confrontadas entre sí. Recuerde que la mafia albanesa llegó hacia Italia. Primero era una mafia tercerizada. La 'ndrangheta tenía un control sobre la mafia albanesa, pero esta se independiza y hay ciertos conflictos internos entre estos. Y luego, pues, la mafia albanesa sale a controlar gran parte de Europa y de esa manera también se traslada hacia los centros de producción. Y en los centros de producción, pues, lo que hace cualquier estructura delictiva de crimen organizado transnacional, lo primero que hacen al llegar a un país es hacer un análisis. Segundo, buscar aliados locales que les permitan, pues, mantener un estatus de clandestinidad a esta organización y por otro lado, pues dedicarse directamente a lo que vinieron, sacar cocaína de ese país. Y eso es lo que han hecho la mafia albanesa. Tuvo los contactos necesarios aquí en el Ecuador, penetró las estructuras políticas, las estructuras sociales, las estructuras de los organismos de control judiciales y pues gran parte de su accionar se debió a su actuación, y yo diría en dos frentes, el uno, las amenazas y las otras, la compra de conciencia. Un problema con su señal, coronel. Se está Sí, interrumpiendo lamentablemente su señal. A ver si la podemos mejorar. No sé si hacemos ahí un pequeño ajuste porque en las últimas líneas que nos estaba diciendo se interrumpía. sí, no sé, pero Las 9 de la mañana. sí, Ahí sí, lo que ahí estaba sí lo diciendo al escuchamos bien. final, lo que estaba diciendo al final es que eh, estas organizaciones de las mafias internacionales, el rato que ingresan a un país o penetran en la estructura ¿Cuál es el estatal, doctor natural? lo que hacen básicamente es tener el control o buscar el control de organismos estatales, de organismos de control, de organismos judiciales, de organismos sociales y también del sistema financiero nacional. Es la forma de penetrar que tienen todas las estructuras y esto es lo que también ha pasado en el tema ecuatoriano. Ellos buscaron ciertas alianzas con bandas locales para poder eh, apoyar el esfuerzo que estaban haciendo para poder sacar las drogas del país. Las 9 de la mañana con 1 minuto. Ahora, en el Ecuador entonces tenemos qué grupos apoyan, si es que se puede así determinar, qué grupos apoyan a cuáles grupos, porque Bueno, como para tenerlo con una mejor mapeo, pongámoslo así, coronel bueno, Pazmiño. el problema es que depende, no se puede clasificar, digamos, qué grupos están bajo un cartel o bajo otro cartel o bajo una protomafia. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de estos grupos locales o bandas locales operan con el mejor postor. Claro que tienen una cierta dependencia con cierto grupo internacional, uno de los carteles, pero por otro lado, si se presenta una oportunidad, pues trabajan también con la otra. Pongo un ejemplo. Con los comandos de la frontera operan tanto lobos, tiguerones, choneros, todos ellos operan con él. Y él lo que hace es recabar esa cantidad de recursos, de droga, lo que sea, y trasladarlo hacia sus directos beneficiarios. ¿Quiénes son ellos? Pues el Comando Bermelo, que está allá, o la Segunda Marquetalia. Entonces, no hay una definición clara de, podemos decir, estos grupos trabajan justo con este grupo que es el cartel de Sinaloa y estos trabajan con Jalisco Nueva Generación. Tienen ciertas relaciones, sí, operativas, pero depende de los negocios. Le pongo otro ejemplo internacional. Los huistas en Guatemala trabajan para el mejor postor y los pochos que están también en Guatemala, pues trabajan para el mejor postor. Ellos recogen la droga de toda Latinoamérica, cobran un impuesto al cartel de Sinaloa y al cartel Jalisco Nueva Generación y le entregan la droga. El problema ahí es que no tienen una definición. Este grupo trabaja directamente solo con los de Sinaloa
o con los de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Depende de los... Es decir, no es que son exclusivos los unos con los otros, pongámoslo no. así. No son exclusivos, no son exclusivos. Depende yo diría, del negocio que se está haciendo y depende también de los intereses que tenga cada uno. Ahí va Está a haber clarísimo. variaciones. Por ejemplo, en la zona de Perú, ahí están tres grupos nuestros. Está los lobos, están los tiguerones, están también parte de los choneros, pero cada uno de ellos trata de liderar bandas locales peruanas. Pero esas bandas locales peruanas trabajan con los tres, porque depende cuánto le pagan, nada más. No es que tienen Claro. Sí, 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 claro, es un asunto de negocios, pongámoslo así. exactamente, es un asunto de negocios delictivos. Entonces, ahí no hay una preferencia como tal. En el caso Andrangheta o en el caso de la mafia albanesa, ellos trabajan con todos. El que quiere traer, pues le pagan por esa situación. Eso se da así. Al mejor postor, pues ahí trabajan todos. Las 9:03, 9:03, ya las 9:04. Las últimas inquietudes de la ingeniera Ingeniero, Noemí Ceballos, puesto que en ingeniero, breves momentos estaremos con nuestra ingeniero. próxima invitada. Sí, adelante. Le indico que me están avisando que ya está nuestra siguiente invitada, doña María Fernanda Cabal, por si acaso, ¿no? Allá. Ok, entonces perfecto. Vamos con su pregunta, Noemí, y luego enseguida con nuestra invitada, la senadora María Fernanda Cabal desde Colombia, además precandidata a la presidencia de ese hermano país. Adelante, Noemí. Gracias, Andrés. Solamente para ser breves y para tener los comentarios del coronel Pazmiño, ¿hasta qué punto en algún momento se hablaba que pudiéramos tener de referencia a El Salvador, lo que Bukele ha hecho en este país? ¿Cómo pudiéramos hacer un símil en Ecuador con todo el tema de seguridad? Bueno, la estrategia que utilizó Bukele es sumamente interesante y en algunas cosas pues sería prácticamente soluciones planteadas para el gobierno nacional. Bukele plantea una presencia en territorio de las fuerzas de seguridad para garantizar a la población la normalidad y la tranquilidad. ¿Qué es lo que estamos recomendando acá? Presencia disuasiva permanente, que es lo mismo de empleo de las fuerzas en territorio ecuatoriano, que no lo estamos haciendo. Ya lo hicieron y lo hicieron efectivamente. Entonces se fueron creando fuerzas para ir controlando los espacios territoriales que eran pues santuarios de estas organizaciones. Exactamente lo que pasa aquí en el Ecuador. Yo creo que por ahí es la solución. Segundo, el tema carcelario, un control mucho más riguroso y mucho más eficiente, pues ha dado buenos resultados. Y eso la población lo está pues reconociendo porque en las últimas elecciones que yo recuerdo tenía un porcentaje de aceptación de cerca del 82-85%, si no estoy mal. Entonces, quiere decir que la población ve bien el trabajo que estaba haciendo el presidente Bukele. Sin embargo, hay que siempre considerar lo siguiente: los escenarios de cada país son diferentes, las amenazas que tiene cada país son completamente diferentes y la cultura que tiene cada país es diferente. Por lo tanto, mi criterio es que sí, hay que coger las cosas buenas que tiene la estrategia Bukele, pero también hay que tener las acciones nacionales para poder enfrentar la amenaza. Claro, muchísimas gracias, coronel Pazmiño. Alcides, no sé si quiere cerrar la entrevista, dado que ya tenemos la siguiente invitada. Sí, No solamente para agradecer al coronel Mario Pazmiño por haber estado con nosotros analizando temas concernientes a la seguridad del país. Gracias, coronel, y lo seguiremos invitando para nuevas conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y aprovecho la oportunidad para saludar a María Fernanda Cabal, que está por segunda ocasión acá en el país, la una en la Cofradía de la Perla y la segunda ahora con ustedes. Un buen día con todos. Que pasen bien. muchísimas gracias. Gracias.
y coronel Mario Pazmiño, y un gran saludo